La mística cristiano-castellana medieval o catolicismo sacro-hispano. Me veo en la obligación de hacer este vídeo debido a lo idealizada que está la visión protestante hoy decadente, tan decadente que se ha convertido en una ideología, en ideologías nihilistas de consumo, de secta, ideologías que sirven para controlar la mente del populacho. Es como esa comida que ya viene envasada y cortada para que tú no la cortes y que solo la tienes que masticar. Pues eso. Y además eso de criticar al cristianismo está ya pasado de moda. Es propio de cenutrios que en su vida han estudiado la sociedad, no han estudiado nunca la sociedad del románico, de la península ibérica, que es de lo más bonito que hay a nivel de sociedad, de arte. Es decir, mucha gente no lo sabe, pero eran los propios villanos, la gente de la villa, la gente normal, que eran autodidactas y ellos se ponían a esculpir los frisos y los adornos de sus propias iglesias, en la era del románico, en la era medieval. Y hay un vídeo muy bueno de Félix Rodrigo Mora sobre el mundo medieval en el románico y también sobre el Apocalipsis de Beato de Liébana. También tiene un vídeo que se llama La Iglesia contra el cristianismo, muy bueno, sobre cómo la institución ha desvirtuado y vaciado de contenido lo sacro. Y la mayoría de los profanos mortales ni sabrán quién era Beato de Liébana ni conocerán su trabajo. Esos prejuicios contra el mundo medieval tienen ya que caer. Todo eso que se ha dicho de un mundo atrasado, de que era un mundo atrasado. A ver, una cosa es ser atrasado y otra ser un retrasado. Y bueno, para empezar, ¿qué sería el Nuevo Testamento? ¿Desde qué ángulo se puede partir? Yo propongo 3 tesis. La primera, el libro de René Girard, El Chivo Expiatorio, el único libro religioso, el Nuevo Testamento como el único libro religioso que denuncia el bullying. La trama principal sería el bullying, la práctica del chivo expiatorio. Eso, la primera tesis. La segunda, el tema junguiano, desde el punto de vista de la psicología junguiana, la cena de Cristo como reunificación de todos los yoes del alma, esos yoes fragmentados y unidos antes del momento decisivo. Y la tercera tesis que propongo, la condensación de valores grecolatinos, porque uno no puede ir por la vida cargando con toda la biblioteca clásica griega, o los clásicos de la editorial Gredos, por ejemplo, que son una compilación grecolatina. De ahí que el Nuevo Testamento sea un librito fácil de transportar. Y bueno, ahora paso a mi punto de vista sobre cómo enfocaría yo el tema de lo religioso a nivel educativo en España y qué obras escogería yo, qué libros escogería yo para que fueran obligatorios leerlos en los colegios. A ver, por un lado yo pondría el tema de las oraciones tipo el Padre Nuestro y el Ave María. Yo pondría obligatorio el aprendizaje de las oraciones en griego clásico y en latín clásico, porque el tema de la oración, lo explicaré más tarde, tiene una dimensión metafísica y tiene que ver con la memorización, que no tiene nada de malo, y el judaísmo y el islam, incluso el budismo, que no le reza a ningún dios. Esas 3 religiones también tienen el tema de la oración y la memorizan. Entonces, pues primero sería eso, las oraciones obligatorias, obligatorio aprendérselo de memoria. El estudio del Nuevo Testamento, en donde yo incluiría la obra de René Girard, El Chivo Expiatorio, y por qué no la psicología junguiana, que es muy interesante, los evangelios apócrifos que nos enseñan. Ya nos enseña religión católica en los colegios. Es una versión light, una versión superficial. Si no te enseñan ni lo oficial ya, muchísimo menos te van a enseñar los evangelios apócrifos o los evangelios gnósticos. Por otro lado, también sería interesante
aprender en el colegio el tema del sufismo y el templarismo, porque esto además conecta con Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. Esto formaría parte de la mística cristiano-castellana, que sería la mística del corazón. Y aquí estaría incluida la biografía de los reyes católicos, las oraciones en latín, practicar la oración desde el corazón. Fray Luis de León, por ejemplo, el estudio del Apocalipsis de Beato de Liébana, también lo dicho, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, y en especial conocer el cristianismo en la era del románico, que yo eso lo considero fundamental, y por qué no incluir también el tema cátaro, el tema de las herejías, con una mirada crítica. Otro tema que también me parecería muy importante estudiar en la religión católica, cristiana, hispánica o hispana, sería el ideal de caballería. Y en el caso de España, pues como las coordenadas culturales, antropológicas y espirituales de la fundación de España como reino son la Reconquista y el Imperio, pues el ideal de caballería está asociado a la Reconquista. Entonces, aquí sería de vital importancia memorizar el Cantar del Mío Cid. También sería interesante leer El Caballero Cifar, Don Quijote, y en el caso de Don Quijote, estudiar el punto de vista no solo profano, también el esotérico, que es la cábala. También El Señor de los Anillos, que tiene una visión muy mística del catolicismo. Y además El Señor de los Anillos creo que se publica en los años 50, antes del Segundo Concilio Vaticano, que eso ya fue la protestantización del catolicismo. También leer, algunas sagas celtas, pues el Rey Arturo, por ejemplo, que conecta con el tema del Grial. Leer también El simbolismo de la cruz, de René Guénon. Y otra obra que me parece muy importante es Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, que me parece muy importante conocerlo. También estudiar la cábala, porque la cábala es hispana, nace aquí. Y bueno, España no solo fue luz de Trento y martillo de herejes, también fue desveladora de mundos ocultos, tanto terrenal, América, como espiritual, la cábala. Luego también sería importante conocer el movimiento donatista y el movimiento Bagauda, porque eso forma parte del cristianismo nacional, y por lo tanto esto llevaría también a investigar y a conocer cómo era la misa original, la misa hispanogoda, no la misa romana. La hispanogoda, que de hecho era bastante parecida a lo que hoy día es el cristianismo ortodoxo ruso, en donde la misa es una oración entre el cura y los asistentes, y al final no hay acto de penitencia. Serían muy parecidos. Y luego también aquí entraría el tema del folclore nacional. Pues los íberos, los celtíberos, porque yo sí considero que hay una línea de transmisión que viene de esa gente. Y además voy a mencionar el tema, voy a mencionar la simbología que se ha ido transmitiendo. Respecto al ideal de caballería, que primero quiero tratar un poco el tema antes de pasar al tema del cristianismo medieval místico castellano, quería traer a colación de nuevo el tema de la película de Blancanieves y el Cazador, una buena película de simbología, con una simbología muy atávica y crística, y representa muy bien el ideal de caballería. Y además hay un vídeo en el canal del Aullido del Lobo que se llama El Caballero Cristiano contra el Mundo Moderno, que yo recomiendo ver ese vídeo, y el vídeo que yo hice de la película Blancanieves y el Cazador, que me parece que le puse de nombre Análisis Crístico y Distópico. Y bueno, respecto a esta película,
quería comentar que el escudo que lleva Blancanieves es el árbol. El árbol es una advocación de Asherá, una advocación de la diosa Asherá, que en unas versiones es madre de Yahvé, en otras es expareja de Yahvé. Entonces es una advocación femenina de la divinidad que viene de la prehistoria. Luego está el tema del oso y el madroño. El madroño es un árbol que es una advocación de la diosa, y esto lo dicen René Guénon y María Gimbutas. Y además el oso y el madroño aparecen en el escudo de Madrid. Y bueno, el árbol de la Cábala con sus 3 pilares es la triple diosa lunar también, aunque los judíos no lo acepten. Y el tema de la armadura, en el ideal de caballería, bueno, tanto en el ideal de caballería como en el caso de Blancanieves, el acero sería la materia espiritual para afrontar la vida, la alquimia guerrera. Ese ideal de caballería que solo existe en el mundo cristiano, el cantar del mío Cid, el caballero cruzado, era el príncipe de Blancanieves en otra versión, un caballero que volvía de las cruzadas. Y además el cristianismo, por lo menos el cristianismo medieval, más bien tenía, porque ya no la tiene, tenía un elemento muy original y elegante que lo distinguía de los otros monoteísmos, y es el elemento de la caballería y el amor cortés con el que se relaciona, porque van de la mano. En el mundo judío y musulmán yo no conozco ningún equivalente a Juana de Arco, y en el mundo árabe pues no hay una reina Caina, fue la última reina que le plantó cara a Mahoma. Su ejército además era mixto, había hombres y mujeres. En el mundo islámico tampoco hay una María de Molina, ni una reina Urraca. Urraca fue la primera reina titular en Europa. Y en la escolta papal además hay un detalle que llama la atención, y es que en el siglo XIII había algunas mujeres que eran soldados. ¿Por qué? Porque en la antigua tradición la mujer combatía. Claro, ¿en qué antigua tradición? En la árabe no. Claro, esto viene del mundo germano-celta, vikingo, porque en el mundo griego y romano era impensable enterrar a una mujer con una espada, cosa que los íberos hacían. Y en las Navas de Tolosa, una batalla que fue decisiva contra los musulmanes aquí en España, combatieron mujeres de la Orden del Temple, que de hecho solo las mujeres castellanas y aragonesas y del Reino de León podían acceder a la Orden del Temple. Y otro detalle es que el reino de la película Blancanieves y el cazador se llama Tabor, como el monte de la Transfiguración. Esos pilares de la mística cristiano-castellana serían las raíces del catolicismo hispano o ibérico, que serían básicamente la filosofía aristotélica, y el del resto de Europa sería más bien platónico. Luego también por otro lado tenemos el arte románico, toda la corriente románica, tenemos el arrianismo de la mano de los visigodos, el catarismo, que los cátaros pertenecían al reino de Aragón, los priscilianos, de Prisciliano, una rama del cristianismo en Galicia, en el norte de España. Luego tenemos los bagaudas, que este movimiento empieza en el norte de África, se extiende por toda la península ibérica. Y tenemos también otro elemento muy importante y bastante desconocido, en el que Félix Rodrigo Mora, el profesor Félix Rodrigo Mora, historiador, es experto en el tema, que es el tema del monacato hispano-godo. Bien, pues por un lado tenemos la antigua tradición en donde el hombre es el principio encarnado del eterno masculino y por eso portaría la espada o la falcata, y tenemos también como ejemplo al Cid Campeador o a San Juan de la Cruz, mientras que el eterno femenino, que sería el toro,
pues estaría representado por Santa Teresa de Ávila, por ejemplo. El ideal de caballería, que esto vendría de los celtíberos, de los pueblos germanos celta o hispano-celta, que se correspondería con la devotio de los antiguos íberos y también con el honor del samurái. Los íberos, por ejemplo, tenían también la concepción de que eran hijos del cielo, tenían el ideal de que la muerte era el retorno al cielo, como en la antigua tradición japonesa y en la actual también, en base a la rectitud de los actos. La mujer además es depositaria de la fe, de la ley y es la transmisora oral de la tradición, o sea, es la guardiana y garante de la transmisión de la ley y de la tradición. El hombre portaría la ley simplemente por nacer de mujer. La mujer en la antigua tradición debía de ir a misa, mientras que el hombre iba al campo. Entonces, claro, la misa sería la ley espiritual que recoge la mujer y que luego ella va a transmitir de manera oral. Digamos así que lo pasivo engendra a lo activo. Entonces, en ese activo pues estaría el furor berserker, el ideal de caballería, la licantropía guerrera de los antiguos celtíberos también. El tótem del lobo, eso sí, entendido como la parte fiera y oscura del humano que hay que dominar. Entonces, por ejemplo, los cantares de gesta, las gestas locales, los romanceros, son depositarios de la fe y de la ley, formaría parte de la cultura oral, que además sería cantada y transmitida por la mujer ibérica, por la mujer hispana o incluso por las mujeres celtíberas también. La hispanidad es un concepto muy ligado a lo espiritual. La noche oscura del alma, la crisis, la soledad, es algo tan viejo como el hombre. El dolor es algo inevitable. Sufres por la forma de afrontarlo. No hay que quitarle el elemento mágico y místico a según qué cosas. Entonces, bueno, respecto al cristianismo en Iberia, el eterno masculino, Cristo, por ejemplo, porta la ley, María es garante de la ley, y bueno, es una forma que tiene el hispano de encarar la vida, la ley como el destino, y que forman parte de los acontecimientos del mundo, y la libertad, no esa libertad que se contempla hoy en el mundo posmoderno. La libertad sería más bien aceptar el destino y vivir conforme a la naturaleza. Respecto al tema de la oración, que tiene que ver con la memorística, que está presente en los judíos, en el Islam, incluso en los budistas, que ya he dicho que los budistas no le rezan a un dios, pues es algo muy efectivo, porque la oración tiene que ver con el verbo y el oído es el último sentido que se pierde. Y entonces cuando hay un difunto, pues se le puede hablar al oído a esa persona que acaba de fallecer, y la oración es algo efectivo si se hace de forma correcta, y si se hace de esa forma correcta pues tiene mucho poder. La oración además da valor para afrontar la situación, para soportar la desgracia, y la oración también sería como un conjuro que te acerca a lo propicio, que ayuda también a la sanación y a perfeccionarnos. Y es más efectivo, incluso es más efectivo construir uno mismo o redactar uno mismo una oración en base a la inspiración que se tenga en el momento, o en base a las imágenes internas o a los arquetipos que tenga uno, y es más efectivo, sería más efectivo que las oraciones canónicas. También está el tema de la respiración, de la serenidad, también de la longevidad. Y bueno, también están las oraciones formuladas como una sentencia, por ejemplo, tantum infide maior absolute ego sum, por ejemplo, solo en mi fe yo soy único, creo que significaba.
Entonces la oración sería una meditación sobre la palabra en el misticismo español y bueno, y también en la mística sufí, que los sufíes también estuvieron aquí, se encontraron con los templarios, y en el misticismo español digamos que la persona interioriza la oración para que sea orada por el corazón. Esto lo tenían los templarios, los sufíes, y parece ser, según el ocultismo de Felipe Moyano, que los antiguos tartésicos también lo habrían tenido, que sería algo heredado de la antigüedad. Y también, en Occidente, la oración sería una invocación. Desde el punto de vista de Félix Rodrigo Mora, historiador, respecto al Apocalipsis de Beato de Liébana, el primer cristianismo vería a Cristo como un hombre. Y bueno, estos valores estarían en sintonía con el humanismo de los reyes católicos, por ejemplo, y el cristianismo original pues usaba una violencia defensiva, no ofensiva. El Nuevo Testamento además sufría alteraciones porque había falsos sacerdotes infiltrados. Eso lo denunciaba ya Beato de Liébana. Y bueno, el Apocalipsis sería una obra bastante actual, porque básicamente son los problemas de este tiempo. Es un libro de consuelo para un contexto de persecución, un libro de victoria es un libro que va contra un machaque constante que se sufre. También en la era del románico está el tema de la fraternidad cristiana, el apoyo mutuo, las asambleas vecinales o los concejos vecinales, que esto viene del País Vasco, el monacato mixto, en donde creo que también los cátaros tenían algo parecido, la cosmovisión del amor, de la victoria sobre la muerte, y la muerte encararla como, sobre cómo afrontar esa tragedia que forma parte de todos nosotros. Luego también estaría el tema del mal en el Apocalipsis, el mal como poder violento, el mal desde los dirigentes terrenales, que serían, satánicos, se presentarían como unos falsos profetas, que hoy lo estamos viviendo con los políticos, que los políticos son ese arquetipo de Mesías, ese arquetipo de Mesías invertido y degenerado, que se puede ver, por ejemplo, muy bien en la saga original de los X-Men, en donde Magneto es un judío y es antipolíticos el personaje de Magneto. Entonces el personaje de Magneto representa ese etnocentrismo victimario del pueblo judío, y los X-Men en cambio representarían al cristianismo primitivo, que están contra todos los bandos, contra el bando político, corporativo, el terrorismo de traumas no resueltos, y aparecen esos politicastros brujeriles que han estudiado seguramente los arquetipos del inconsciente colectivo junguiano para encarnar a esos mesías redentores que nos van a redimir de todos nuestros pecados. Eso sí, unos pecados inventados por ellos, porque ellos no nos tienen que salvar a toda costa, de ahí que impongan el relativismo moral, el emotivismo, el posmodernismo, porque como la mayoría son analfabetos funcionales, es necesario estar bajo el ala de esos líderes mundiales a los que Magneto quería asesinar en la primera película y los X-Men se lo impiden. Entonces el mal en el Apocalipsis está muy bien representado en esa película, y luego también estaría el mal interior, de cómo se enfoca, por ejemplo, el tema del discernimiento. Entonces los cristianos en los primeros siglos, ellos comprendían muy bien que eran esa minoría. También hay que tener en cuenta que el bien no vence, el mal triunfa y es el protagonista real, porque encima no solamente se oculta, sino que ya se están como normalizando. Los cristianos tenían además una visión más realista sobre la opresión, esto es cierto. La visión de que el Cristo nos libera de la muerte, pero si nos libera, ¿qué función tiene el sujeto? La cosmovisión de la muerte
y la construcción del sujeto era algo que estaba presente en la idea original de este cristianismo de los primeros siglos. El Apocalipsis, además, se desvía hacia la ideología del premio, que sería más bien lo que se tiene a día de hoy, ¿no? Con el catolicismo light, posmoderno, protestantizado, y Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz estarían en contra de esta ideología del premio respecto al tema de la muerte, pues aceptar el mundo sin narcóticos espirituales, hacer frente al trágico destino de lo humano, como el personaje de Arwen en El Señor de los Anillos, que se quita la inmortalidad, se desprende de la inmortalidad para ser la reina en un mundo de humanos mortales, con un rey mortal que va a morir. Y bueno, la mística castellana pues en este sentido fue perseguida, ¿no? De hecho, San Juan de la Cruz y Fray Luis de León estuvieron encarcelados. Entonces hay que buscar esa verdad y superar el temor hacia ella, que es una verdad amarga, el tema de la muerte. Entonces en ese siglo X, en el siglo X, tenemos el románico, que sería una de las cosmovisiones cristianas pues mejores y más interesantes y bastante desconocidas. Tendríamos también a los donatistas o la Revolución Bagauda, que es un movimiento que acabó con el Imperio Romano en parte. También tenemos a los benedictinos y al Reino de Navarra, que también fueron un elemento importante. Entonces, también hay que decir que el cristianismo integra lo pagano, no lo suprime. Ejemplo, pues el ejemplo están los ostrogodos, los visigodos, que son los bárbaros más romanizados y son herederos de ese ideal de caballería y del furor guerrero domado. Y luego está también el tema de lo erótico en el mundo románico, que siempre se ha dicho que la Iglesia perseguía el tema de lo sexual y tal. Eso en realidad vino muchísimo más tarde, porque si ustedes, por ejemplo, investigan o se ponen a ver el programa del arte románico de Félix Rodrigo Mora, comprobarán que lo que digo es verdad, porque se hacían muchas esculturas y muchos frisos, se esculpían paneles en las iglesias románicas en donde se veían personajes en postura erótica, practicando sexo, en posturas sexuales. Entonces eso de que la iglesia perseguía el tema este de lo erótico, el tema de lo sexual, es mentira y lo pueden comprobar, hay pruebas de ello. El arte románico es una prueba. Otra cosa es que haya iglesias románicas que le falten ciertas esculturas porque las rompieran a propósito, que eso formaría parte del tema de la censura. Y bueno, llegamos a los Reyes Católicos. Esto lo he sacado de la biografía de Isabel la Católica. Los Reyes Católicos como garantes del derecho natural, la confianza en la razón humana. Respecto al tema de la razón, ahora le dedicaré lo suyo al protestantismo, y de que todo lo humano tiene la misma naturaleza. El cristianismo era la verdad absoluta. La Reforma viene con el humanismo, lo trascendente, los sentimientos y la actitud religiosa eran el eje de la trascendencia, con una fe sin vacilaciones, una dimensión distinta, con conciencia de inmediatez de la muerte. Los reyes además eran sometidos a un juicio riguroso más que el del común de los mortales. Entonces, desde este punto de vista, el humanismo sería compatible con la visión del primer cristianismo de Cristo como hombre. La reforma esta además coincide, o sea, la reforma del humanismo de los Reyes Católicos coincide con el pensamiento de Ramón Llull. También mencionar que Isabel la Católica era experta en la cábala judía, leía a Ramón Llull. Y voy a mencionar otra vez el tema del eterno masculino y el eterno femenino. Llama la atención, por ejemplo, el tema de que Cristo tiene clavada una lanza, y llama mucho la atención que Neitín o Netón, que ha dado en castellano el apellido Nieto, pues Netón era el dios de la guerra
y el juez supremo de la muerte. Entonces Netón lo que hacía era que en el juicio post-mortem lancea al difunto, al alma. Entonces el dios te lancea si no has actuado acorde a la naturaleza humana, si has sido malvado, y entonces tu alma, tu espíritu inmortal se disolvería en el éter. Y luego por otro lado pues estaría la diosa madre o la dama blanca, que se le rendía culto aquí en el sur de Andalucía, que se corresponde con la diosa de la cabra, tergiversada en el Baphomet. Luego tenemos también la obra de René Girard, el Chivo Expiatorio. Según René Girard, el Nuevo Testamento sería el único libro religioso que hace hincapié, hace hincapié y expone el tema del bullying, lo que en el mundo moderno llamamos bullying, que tiene un nombre sagrado que es el Chivo Expiatorio, y sería el único libro religioso que lo denuncia, o sea, sería una novedad a nivel espiritual. La fe cristiana además sería una antropología muy positiva para el hombre, porque las miserias existenciales que nos hunden nos pueden llevar por el camino del ideal de la caballería. Se puede ser un héroe mediante el ideal del caballero, para así forjar el alma y forjarse frente a las propias bajezas, obsesiones y creencias, incluso a la propia biografía llena de traumas y de banalidades mentales que acosan a uno con esa voz perpetua que parece salida de una radio que nunca calla, o incluso con ese pasado que nos puede ensombrecer en el día a día. Y el cristiano que encuentra a ese Cristo interior, que esto tiene que ver con el tema templario, pues busca una fe más verdadera, no adaptada al mundo, y esa persona tendría una gracia especial para encontrar el camino. Y aquí habría también dos pilares fundamentales, que serían la contemplación, que esto llevaría a sanar el alma, al discernimiento, y también la acción como esgrima del espíritu. Entonces, también mencionar el tema de la misa hispanogoda, donde al final no hay acto penitencial y es más parecida a la misa ortodoxa. Esto además era producto nacional, resultado de la convivencia con los visigodos. Entonces, el cristianismo enfocado desde el ideal de caballería, que sería el cristianismo hispánico, lo más nuestro que tenemos por el tema de la reconquista y el imperio, el cristianismo sería básicamente estar en una alerta constante, en conflicto con el mal interior, el arconte o el parásito que se nos habría adherido desde la infancia. De este tema habla mucho Goerreich en sus vídeos, y también el mal exterior. Por ejemplo, en la serie Dark hay una escena cuando el personaje de Noah habla consigo mismo sobre escuchar la voz real, la voz interior, y no esos pensamientos que reaparecen y emergen de pronto, que realmente no podemos atestiguar que sean nuestros. Y respecto a las teorías de la persecución a los cristianos primitivos, realmente no se sabe por qué perseguían a los cristianos primitivos. Algunos los calificarían de terroristas, pero yo personalmente tengo dos teorías. Goerrich tenía una teoría que tenía que ver con el tema del bullying y con los visigodos, que al enterarse de cómo los trataban, de cómo los romanos trataban a los cristianos, pues decidieron bajar al sur para defenderlos y para pegarse con los romanos. Pero una de las teorías que yo, por ejemplo, sostengo tendría que ver con el tema de las Saturnalias, porque los romanos
celebraban en lo que sería la Navidad las Saturnalias, que serían unas fiestas en donde correría el vino, en donde la gente se emborrachaba, también había palizas rituales e incluso pedofilia. Entonces, claro, al tener en cuenta que los cristianos veneraban a un bebé, pues esto les provocaría un sarpullido a nivel psicológico. Entonces, en ese ser cristiano estaría la invulnerabilidad emocional interior que se tiene frente a las miserias de la vida, en donde se mantiene la imperturbabilidad interior. Y bueno, el significado de ser cristiano sería básicamente ser hijo de Dios, que esto no haría falta decirlo, pero como se ha tergiversado y se ha llegado al mundo moderno, pues hay que recordar las coordenadas espirituales en donde la persona, que no sería persona, porque persona es un término jurídico de los derechos humanos, en donde el individuo no sería solamente criatura, sería heredero del reino de la vida eterna, porque tú ya estarías en el linaje de Dios. Y precisamente la Constitución de 1978, la Constitución española, nos arrebató lo de acogernos a sagrado, en donde el templo protegía al individuo de la justicia estatal. También mencionar el tema del libre albedrío, en donde en el Islam y en el calvinismo tienen un fatalismo unilateral, no tienen margen para la libertad y el destino estaría ya marcado. En el cristianismo la voluntad del individuo puede atraer el foco divino y volver maleable el destino. Un ejemplo, el Cid Campeador, por ejemplo, sobreponerse a las miserias existenciales y porque hay que tener en cuenta que el rey de Castilla le quitó el prestigio social a Rodrigo, entonces él, se sobrepuso, también porque tenía camaradería y compañeros que creían en él, tenía toda una comunidad que lo seguía. Y el mensaje mahometano no contempla la idea de Dios hecho hombre, cosa que es bastante desempoderante. Luego tenemos también a la Virgen, el sagrado femenino, como portal de Dios de entrada al mundo. Esto sería como en la historia interminable, cuando termina de leer el libro tiene que bautizar a la emperatriz infantil, y con la Virgen, a través de ella, surge una idea propia, que es la idea de hierofanía. Lo sagrado no estaría lejos de lo profano, sino que estaría maridado. También mencionar cierta incomprensión que se tienen desde ciertos sectores que idealizan la religión islámica sin conocerla, que por ejemplo, yo cuando estaba en la carrera de historia tenía una profesora de Islam que decía que era incomprensible para ella la Trinidad, cosa extraña, ya que es algo que forma parte de nuestra identidad. La Trinidad es un hito fundacional de la espiritualidad y de la sensibilidad europea y céltica también, incluso tartésica e hindú, con el tema de la Trimurti, por ejemplo. También está la triple luna, y Goerreich en su canal tenía un programa que era la ley del 3, muy interesante. La luna creciente, la llena y la decreciente, que yo además esto creo que lo expliqué en un programa del Axis Mundi, de los tronos de Semana Santa como Axis Mundi, en donde la capa que lleva la Virgen, el manto que lleva la Virgen en el trono de Semana Santa sería la luna llena, representaría a la luna llena, y además en la antigua Tartesos, por ejemplo, en el reino tartésico de aquí de Andalucía, pues estaban por ejemplo las 3 gorgonas o las 3 Hespérides. Y una vez más me remito al tema celta. No quería terminar el programa sin hablar del protestantismo y el fanatismo protestante, en donde se elimina lo femenino sagrado, la Virgen como portal y puente del alma encarnada, y luego también está el tema
de lo parecido que es el calvinismo al Opus Dei, con el tema de la predestinación y ese supremacismo de raza elegida o de tener buena sangre, que esto además sale en Jane Eyre, y no solo en Jane Eyre, también sale en Harry Potter, y Harry Potter es de los años 90. Y bueno, el protestantismo es una doctrina muy bien pensada para ladrones, para usureros, malhechores, violadores, pedófilos, para gente sin escrúpulos, como los príncipes alemanes que llegaron a expropiar, no solo expropiaron las tierras a la iglesia, llegaron a expropiarle terreno a los campesinos. Y bueno, es una doctrina que solamente cuenta la fe y no las obras, y por eso digo que es una doctrina muy bien pensada para malhechores y para maleantes. Una doctrina en donde Lutero, por ejemplo, decía que la razón era la madre de las prostitutas o algo así, en donde el pobre no es hijo de Dios, o lo que es lo mismo, somos la raza elegida, con un idealismo supremacista, véase la Alemania nazi, el tema de la predestinación, en donde el pobre lo es porque el pobre es pobre porque Dios lo ha desechado como un artículo que ya no sirve y se tira a la basura. En cambio, la mentalidad sacrohispánica originalmente fue lo contrario, con el ejemplo del Cid Campeador, los Reyes Católicos, la aventura de la Reconquista, que va contra esa visión uniforme del salafismo islámico. También algo que me llama la atención es que los protestantes celebran el día de la Navidad, el día de Navidad, el 25, es decir, el día del bebé que ya ha nacido, pero no el día del nonato, que sería la Nochebuena. O sea, yo esto lo analizaría, lo interpretaría como que son unos materialistas abortistas, básicamente. Entonces, desde el punto de vista del Islam y del protestantismo, la persona tiene un destino impuesto en donde no hay marco para la libertad. Entonces, claro, si no hay marco para la libertad, así es más fácil someter a la gente. En el caso del Islam es bastante desempoderante porque no contempla la idea de Dios hecho hombre, de un Dios que, o sea, Dios no caminaría entre nosotros. Habrá gente que dirá, yo no contemplo eso. Bueno, no contemplas eso, pero luego te pones a ver la serie Vikings de Netflix. Lo digo y lo menciono porque precisamente Odín, Thor y Loki y compañía, no solamente los Aesir, los dioses Vanir, normalmente caminaban entre los mortales. Entonces, claro, y seguro que habrá gente que, esa misma gente que dice que no contemplan esa visión de Dios entre nosotros, seguro que también le gustará la historia interminable. Pues en la historia interminable el humano hace de puente con la divinidad. Es decir, el niño contacta con una entidad metafísica que sería la niña del orden o la Kore Cosmou, la Virgen Cósmica, Lalita Shakti para los hindúes, y ahí se contempla eso también. Y es una obra, la historia interminable, de una pureza sublime, tanto que ni siquiera han conseguido todavía hacer un remake para pervertir el mensaje original de la película. Entonces, en conclusión, el catolicismo de hoy no sería esa mística sacrohispánica de la era del románico, no tiene nada que ver con la mística castellana tradicional, es una cosa posmoderna, light, vaciada de contenido. Y los anglosajones a día de hoy, tras 2 guerras mundiales y 2 bombas atómicas, son un pueblo caído en desgracia que nos han arrastrado a los pueblos mediterráneos a su propia ruina. Son unos idealistas, son personas que se separaron de la realidad para ensalzar sus delirios, como la Alemania nazi o el calvinismo supremacista. También quería hablar un poco sobre la espiritualidad en el siglo XVI, o sea, en tiempos del emperador Carlos V, el nieto de los Reyes Católicos,
en donde, bueno, la espiritualidad cristiana apenas ha sido valorada por los historiadores dieciochescos de la Ilustración. Y bueno, la espiritualidad en la España del siglo XVI pues se desborda de lo lírico, lo artístico y lo literario y alcanza hasta la realización de toda la vida. Entonces, bueno, no se puede negar su influencia. Y de alguna manera me parece que se han dedicado más espacios, incluso más estudios a la contrarreforma, pero no a la reforma española, en donde se veía la experiencia de Dios, se contemplaba la experiencia de Dios a través de la fe en Cristo y el amor. Fe y amor sería lo que guiaría al hombre por donde no sabe a lo escondido del Creador y del Redentor. Entonces, básicamente, la espiritualidad española, llegada ya a ese punto, al siglo de oro, pues tuvo un alto grado de personalidad y de desarrollo.